Saludos cordiales. Vamos a actualizar la información y la proyección de cara a mañana para Bitcoin, hoy que es martes 23 de julio, y también para Ethereum, que hoy se estrenaban los ETF o el primer ETF, también el oro, el eurodólar, SP500 y Nasdaq. Echaremos un vistazo hasta los niveles intradiarios para ver qué tal se ha ido cumpliendo todo. Me interesa ahora, antes que nada, en esta introducción, que veas cómo el precio finalmente en esta fase número 5, en la que se encuentra la pauta de 4 horas, después de haber obtenido el objetivo de los 67.613, pues ahora mismo está detenido. Fíjate, 65.934 es el precio que marca. Aquí tenemos ese objetivo de esta pauta que ha hecho en 4 horas, el del 250%, donde además, como vemos, fue el máximo de la fase número 3. Este mínimo también está marcando el que esta pauta, que todavía no la habíamos dado por finalizado, seguíamos en una fase número 5, podía haber tenido incluso un rebote para hacer un nuevo máximo con una trampa alcista intradiaria. Bueno, pues ya vemos que el escenario más probable que habíamos nosotros preparado como proyección ayer a esta hora y esta mañana en el primer análisis es el que se ha dado. Pero enseguida pasamos a verlo todo. Mi nombre es Esteban Pérez. Vamos a ver desde el punto de vista técnico con la acción del precio y niveles calculados, y desde el punto de vista fundamental, porque hoy, por ejemplo, se ha aprobado el ETF de Ethereum. Yo no he comentado nada en estos días porque ya vivimos la experiencia con el de Bitcoin, con el que yo estaba en desacuerdo con todo lo que se iba contando en otros medios, y no quería fomentar esa situación para que algunos creyeran que con la aprobación del ETF esto se iba a disparar. Hemos visto de que no ha sido así. Ha entrado liquidez en este caso en Ethereum, pero tampoco es suficiente como para que el precio haya subido. Bueno, comenzamos ya. De hecho, antes de pasar a Bitcoin otra vez, quería que vieras cómo se ha negociado hasta el penúltimo nivel intradiario, porque por en medio nos encontrábamos 3.392 y yo había comentado esta mañana en el análisis que aquí nos encontrábamos ese mínimo, este nivel intradiario y este otro que viene de la pauta que está haciendo o negociando en 4 horas, también aquí en 1 hora, los 3.392. Bueno, es justo cuando cierran este nivel, traspasando este otro, donde vemos este cierre de posiciones bajistas y ese pequeño rebote. Pero como te digo, vamos a pasar primeramente a ver lo que ha estado sucediendo en Bitcoin. Aquí estamos viendo lo intradiario, como leí ahora que comentaba en el vídeo anterior Merce, junto a otros, los niveles intradiarios se han dado pues de forma milimétrica. Mira, quiero comenzar como siempre por la serie semanal, porque aquí es donde vemos cómo está la situación actual. Desde el punto de vista educacional, que esa es la filosofía de este canal, ¿verdad? Faltaba muy poquito para los 69.000, los 71.500, parecía que el precio ya, después de 2 semanas intensas subiendo de esta manera por un rebote que sí sabíamos dónde había sido, en los 56.750, bueno, a día de hoy, a esta hora, no ha cambiado nada. De hecho, se sigue manteniendo el escenario que teníamos de máximos decrecientes. Te lo vuelvo a repetir porque además van llegando muchos seguidores nuevos. Seguimos teniendo máximos decrecientes, independientemente de que sean las únicas semanas que han roto máximos previos y los mínimos también hayan sido estas últimas semanas de fuerte subida. Pero no se ha roto, y mientras no se sitúe por encima de esta situación, no podemos decir entonces que haya finalizado esta fase correctiva en la serie semanal. Teniendo en cuenta eso y viéndolo en la serie diaria, entonces, claro, tantos días subiendo, aquí el personal se va animando y va comprando. Bitcoin ya no iba a caer más. Claro, si nosotros no conociéramos los objetivos de mediano plazo, incluso los de largo plazo, pero vamos a quitar solamente los de mediano plazo de en medio, no sabíamos que habría, no sabríamos que ha llegado a un objetivo
donde se podían producir esas ventas. En el momento en que colocamos ahí ese cálculo exacto y cierra un día, 2 días intentando superarlo, y el día que lo supera y cierra por encima, pues ya estamos viendo, ¿verdad?, cómo se está vendiendo. Pero aún así, como a medida de que han ido pasando las jornadas, voy a ponerlo aquí ahora en 4 horas, a medida de que han ido pasando las jornadas, podía parecer que, por ejemplo, ayer lunes, en este periodo de 4 horas, de las 17 a las 21 horas, podría haber subido el precio, estaba subiendo, que podía seguir ese ascenso y algunos se estaban animando. Seguíamos en ese objetivo de mediano plazo que podía ser vendedor. Ese era nuestro escenario más probable. Pero podemos todavía afinar un poquito más. Y al afinar un poquito más, si medíamos las fases con las que habíamos estado trabajando hasta aquí, sabíamos que se había negociado una pauta de 5 fases hasta el 300% de objetivo, y eso tenía implicaciones ya de tomas de beneficios porque teníamos 2 objetivos. Muy cercano a 69.000, todavía quedaba esa oportunidad. Bien, explico todo esto para aquellos que vayan llegando nuevos o alguno que se haya perdido alguno de los análisis. Pero nuestro escenario era este. De hecho, el título de ayer, a esta hora, en este último vídeo de la jornada, este último análisis, era que los 67.000, no recuerdo exactamente, pero ahí había un objetivo vendedor, ¿verdad? Bueno, fíjate cómo ha llegado ahora hasta los 65.895. Como nosotros tenemos puesto todos estos cálculos, si no los tuviéramos, pues tampoco sabríamos qué estaba pasando. No podríamos mapear excesivamente. Esa es la diferencia, no solo de tener la acción del precio, sino los niveles calculados. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues habíamos determinado también, y esto es lo que tenemos que vigilar como proyección para las próximas horas, de aquí para mañana, este último mínimo, que es de donde el precio se impulsó en esta fase 5 por última vez. Y este es el primer punto. Como haya un cierre por debajo de este periodo, un cierre en rojo, se pueden distribuir aún más las ventas. Cuidado con que deje una trampa aquí, no vayáis a poner como improvisando, pues me voy a poner en corto porque ya el precio se va a ir para abajo, porque eso se tiene que confirmar. Se suele confirmar con 2 periodos. El periodo puede llegar hasta donde sea. Ojo, porque fíjate en todo este vacío disponible. Quiere decir que no hay nada hasta aquí abajo, no hay ningún último mínimo. Fíjate dónde están los mínimos. Es decir, por eso le llamamos vacío disponible a partir de ahora, para que el precio, si pierde este último, caiga. Porque no hay traders que puedan utilizar eso, como acabamos de ver en Ethereum o en Bitcoin en la serie intradiaria, para frenar el precio, ¿vale? Entonces vamos a estar atentos a ese escenario. En principio, teníamos estipulado que al estar al final de una pauta de 4 horas, aquí en la serie de 4 horas, mejor dicho, pues la probabilidad de que se corrigiera era mayor. Bueno, con los alumnos de CreceTrader de Cero de este mes de julio, en el campus de verano, lo que hemos estado trabajando en el día de hoy, voy a dar una pequeña noción. Como verás, aquí tengo un gráfico igual de periodo, igual de todo. Pero aquí lo que estoy midiendo es precisamente desde el máximo hasta el mínimo que originó. Este es el mínimo, fase 3, fase 4. Este mínimo originó esta última subida, fase 5. Estoy midiendo entre ese mínimo y ese máximo, al revés, los niveles. Fíjate que ahora mismo está parado aquí en los 862. El 50% de esta última fase, la voy a marcar, de esta última fase, son los 65.857. Fíjate que además coincide con este mínimo previo. Si esto se pierde, por debajo se encuentra el 61.80. Y como haya cierres por debajo, entonces eso tendría implicaciones bajistas, es decir, de ventas, de mayor distribución para volver a los 63.000, al objetivo de mediano plazo que tenemos por aquí, ¿verdad? Este de aquí. Bien. Entonces, esto es lo que estamos midiendo en un gráfico igual, solo donde hemos colocado los niveles para ir estudiando. Esta mañana, cuando estábamos en el campus de verano,
estudiando la situación, estaba aquí frenado justo en el 38.20. Ahora fíjate que ya se ha desplazado al 50%. Tenemos el mínimo previo. Bueno, con todo esto, lo que te quiero contar es que sin complicarnos demasiado, sin que hayan osciladores de por medio, ni medias móviles, ni historias de... Sin todas estas cosas que se van viendo vídeos sueltos, tutoriales, en fin, estrategias prometedoras, los inversores y traders que venimos desde atrás de mercados tradicionales y después, como estás viendo, se aplica aquí en Bitcoin o en Ethereum, se pueden aplicar en cualquiera, pero estos son los... Por cierto, espero que a partir de mañana, para todos aquellos que me estáis preguntando, vamos a ver esa otra criptomoneda que la semana pasada habíamos quedado en echarle un vistazo. Hablo de XRP. Bueno, entonces vamos siguiendo el movimiento del precio y si uno quiere hacer trading a corto plazo, en la semana, incluso en intradía, bueno, hay formas de hacerlo aplicando conocimientos. Por eso cada día es más, porque voy explicando un poquito más, y voy viendo en los comentarios me voy diciendo, cada vez te entiendo mejor. Por lo tanto, lo haremos mejor en la siguiente vez. Bueno, pues esto es lo que estamos siguiendo. Veremos a ver. Ojo con este nivel. Si se pierde este mínimo, y además hemos visto que por ahí está el 50% de corrección entre el mínimo y el máximo de la fase 5, pues los 63.387 seguiría siendo ese último escenario. Ahora vamos a estudiar lo que esta mañana proyectamos con niveles intradiarios. De hecho, cuando hice el análisis, estaba aquí en este pequeño rebote en el penúltimo nivel intradiario, pero la probabilidad de que completara hasta 66.210. Y después, como yo te comenté también, vamos a sacarlo por aquí, como aquí hay un último mínimo, pues este mínimo también podría frenar la cotización, porque es el que, cuando uno no sabe calcular los niveles intradiarios, pero los traders sí que saben cuáles son los mínimos y los máximos importantes, pues ahí se va frenando el precio. Bueno, lo estás viendo ahora mismo. Si tiramos aquí una línea, voy a tirar una línea. Fíjate cómo está el precio ahí apoyado. Voy a bajar a 5 minutos para que puedas ver mejor que el periodo anterior ha cerrado justamente ahí. Volvemos a colocar los niveles intradiarios. Voy un poquito hacia atrás porque los había eliminado. Ahí están. Entonces vemos también esa negociación. Último nivel que cierra por aquí cuando abre Wall Street en 66.210. Fíjate, nuevamente se da un periodo horario. Ahora miramos en 5 minutos. Mira aquí lo que ocurre. Vale. Y por último, bajamos a 5 minutos y vemos también que esa forma de ir negociando que voy explicando, cómo funciona. Fíjate aquí el último nivel. En el último nivel, cuando cierran 5 minutos, lo hemos visto en la serie horaria, pero también lo estás viendo aquí, las implicaciones que tienen. Cierre de posiciones, recuperación, vuelve a llegar, pero es que, como comentamos, una vez se completan los niveles intradiarios para los que están especulando ahí, después los que están en 4 horas y ya hemos visto que se está vendiendo, bueno, pues eso ya genera una mayor volatilidad. Concluimos entonces que para mañana, aquí nos quedamos con los niveles, para mañana, muy atentos a la pérdida de los 65.895 y de este mínimo, o en su defecto, a los 65.857, es decir, lo mismo, estamos en 50 o 45 dólares por encima o por debajo, ¿vale? Nos quedamos con este de aquí. Si lo pierde, 63.387. ¿Qué tenemos en la serie diaria? Retorno entonces, estamos hablando de este movimiento. ¿Vale? Muy bien, llevamos los 14 minutos que me gusta aplicar en Bitcoin porque es muy formativo este activo. Con esta volatilidad que tiene es mucho más fácil de poder divulgar y explicar pues, la acción del precio, niveles calculados, etcétera. ¿Vale? Bueno, tenemos clara la idea con Bitcoin. Mañana a las 8:30 de la mañana aproximadamente vuelves a tener ese análisis. Esta tarde calurosa de verano que tenemos aquí en España, ¿verdad?
pues nos hacemos esta pausita para acabar esto y ahora poder aprovechar en la terraza, tomarnos una cervecita, descansar un poquito. Mira, niveles intradiarios se han completado, menos el último, porque aquí teníamos este de 1 hora y 4 horas en Ethereum. A pesar de esa aprobación de ETF de la que yo no he querido estarme haciendo partícipe, pues por lo que te acabo de explicar antes, al principio, porque eso podía alentar a muchos a que Ethereum iba a subir y a explotar en el día de hoy, no ha sido así. De hecho, aquí en la plataforma de XTB, en el apartado de noticias, dice que Ethereum por debajo de los $3.500, dice que caía ligeramente, pero claro, eso fue cuando a las 5 de la tarde habían colocado esta noticia, la publicaron. Dice que la comisión, la CNMV, había aprobado los fondos, o en este caso la SEC, bueno, de Ethereum, del ETF. Dice, después de 2 horas y media de la primera sesión, se registraron alrededor de 361 millones de dólares en entradas, colocándose en los 15 principales fondos cotizados en la bolsa de Estados Unidos. Bueno, los analistas de Bloomberg habían dicho, en fin. Aquí tienes la noticia para no estártela leyendo porque si a uno le interesa, vienes y no es necesario estar dedicándole minutos, sino a lo importante. No ha vuelto a ocurrir. Por eso yo no quería y fui bastante prudente, a pesar de que algunos en comentarios me decían, oye Esteban, que no estás teniendo esto en cuenta. ¿Y qué? Yo cuando veo que algo es importante, entonces lo comento. Y generalmente dejo pasar incluso 2 o 3 días antes de ello. Si veo que es muy importante, entonces... Pero no merece la pena estar asustando a nadie ni estarlo alertando, sino dedicarnos a lo que nos queremos dedicar, y es a fomentar que se tenga más conocimiento. Mira la vela diaria de hoy. De nivel a nivel, ni más ni menos. Ahí la tenemos. Bien, para el día de mañana, si no encuentra liquidez en los 3.392, la profundidad puede ser aún mayor y esta fase verde, fase alcista que vemos que se está realizando, que ahora mismo es la que se estaba negociando, si aquí no aparece esa liquidez, podríamos volver a una fase correctiva. ¿De acuerdo? Mira, ¿y qué ha pasado? Primero quiero que veamos que el dólar ha encontrado en los 104, que era el escenario que nosotros habíamos, el índice del dólar, en los futuros en este caso, 104, refugio de largo plazo, donde encontraría esa liquidez. Luego tenía implicaciones bajistas para el euro, se iban a vender euros. Luego en intradiario, la negociación en niveles bajistas era lo suyo. Bueno, el primero fue negociado. Con mucha volatilidad, como te digo, se llega al segundo. En cuanto llega al primero y toca, vemos cómo reacciona. 1.0869. En cuanto cierra por debajo del siguiente, 1.0853, pues ya estamos viendo lo que ocurre. Voy a llevarle un segundito, a 5 minutos, porque quiero que se vea aquí también, en el momento en que toca el primero, lo que ocurre, ¿vale? Pero se están comprando dólares ahora mismo. Bueno, han funcionado nuevamente la proyección y los niveles intradiarios. En el oro, venimos aquí hacia el oro, se ha ido negociando hasta el penúltimo, 2.414. Recuerda que teníamos estos máximos previos y aquí había una barrera vendedora, como dije, donde podían colocar sus objetivos. Ahí está. ¿Vale? Bien. Y ahora está apoyado en el precio de apertura semanal. Sabemos que el oro está en fase 3 buscando nuevamente los 2.487. ¿Y qué ha pasado con el SP500 ya en este repaso? Pues el SP500 podemos ver de forma milimétrica también cómo ha tocado, voy a cerrar, los 5.629. Está viendo como la mitad de volatilidad en los índices. Es que ya están muy altos. Han negociado una fase muy grande. Han llegado al 40% desde el mínimo. En fin, ha pasado un montón de cosas que teníamos claro. Han llegado a objetivos. Luego ya lo que está habiendo es poca negociación y cada vez puede ir más para abajo. Hablando de eso, hoy precisamente, y lo quiero incorporar aparte de XRP, pero fíjate que aquí en Tesla, en 4 horas, se han negociado los 3 objetivos, el 25, el 50 y el 100. Ha llegado a la apertura del año. Todas las pérdidas de Tesla se han cumplido. Esta fue una negociación que yo he estado enseñando en este canal, que previamente venía del canal de Bolsa Soy.
donde de momento no voy a hacer más contenido por si alguno vuelve a preguntar, porque después de un mes seguir preguntando por lo mismo que ya lo he explicado tantas veces. Bueno, se negociaron los 3 objetivos y esto estaba vigilando con los alumnos porque la probabilidad de que acabe esa fase 3 y comience una 4. ¿Sabes qué pasa? Que en Tesla, si pasamos a la serie diaria, esa pauta en 4 horas puede estar acabada. Todavía no, pero estamos vigilando que acabe, porque aquí sí dio entrada a partir de aquí. Va en una fase 3 y eso puede hacer que retorne hacia los 223. Lo voy a ir enseñando porque cada activo, igual que XRP, nos puede ayudar a ir aprendiendo. Y pasamos al Nasdaq para acabar, que no me quiero extender excesivamente, llevamos ya los 20 minutitos de rigor de estas tardes de verano o de estos días de verano, según estemos... Yo sé que en Argentina ahora mismo no es verano, ¿verdad? En algún país no es verano, pero en esta otra parte sí. 19.941 y también se negoció, aquí había una barrera, este máximo, bueno, coincidía con los 20.000 y además el nivel psicológico. En cuanto ha llegado, miran los 5 minutos, lo que vuelve a ocurrir, ¿vale? Bueno, yo creo que con todos estos detalles, con toda esta información, viendo sobre todo lo que está pasando en Bitcoin en este nivel, nos quedamos con él, nos quedamos atentos para ver si continúa esa proyección, finaliza la pauta ya. Ahí es el punto donde en 4 horas acaba esa pauta. Si hacen eso o le vuelven a dar un repunte con una trampa alcista intradiaria, pero la probabilidad es que se siga perdiendo ese nivel a poco que se pueda. Mañana continuamos actualizando esta historia que me parece que se está poniendo muy apasionante y que cada día nos va dando la oportunidad de aprender un poquito más y saber cómo negociar, o al menos eso creo yo. Te deseo que vaya bien toda la jornada y que nos encontremos mañana, que será más y mejor. Saludos cordiales.